geoterapia y la fungoterapia. Es el tema 127 para cada uno de ustedes. Adelante, hermana Marta. Que Dios le bendiga. Gracias. Vamos a hacer una oración para empezar. Padre Celestial, agradeciéndole por la oportunidad que nos da de estar delante de su presencia, por cuidarnos en los trabajos y por la información y la educación y la sabiduría que nos aporta para que aquí en la tierra no suframos, sino que tengamos vida en abundancia. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe y que usted sea el que impresione los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, como muchos de ustedes saben, hermanos, yo trabajo en un quirófano. Y bueno, ya pienso que desde el 193 trabajando en un hospital, pero desde el 2007 trabajando en el quirófano. Y he visto cómo el mundo cura a las personas que están enfermas, cómo tratan de curar el cáncer. Digo tratan porque el cáncer no se puede curar por medio de los estudios médicos. Veo cómo tratan de hacer trasplantes de corazones, que por lo general el paciente regresa una segunda o tercera vez. He visto cómo tratan de hacer trasplantes de riñones, que nomás pueden durar hasta 8 a 10 años. Entonces vemos que la manera que el mundo trabaja para curar al enfermo no funciona. Sin embargo, es el único medio que el ser humano la mayoría de las veces conoce. Y porque es lo único que conoce, es lo que le tiene confianza y es lo que corre cuando están enfermos. De hecho, recuerdo que había un cirujano que ya no está con nosotros, se movió de ciudad, pero él fue a una conferencia de cáncer porque él trabajaba con pacientes de cáncer y con las quimioterapias, tratando de sacar el cáncer de la persona. Y él, cuando regresó de la conferencia, le preguntaron, y yo estaba allí, y le dijeron, doctor, ¿y cómo le fue en tu conferencia? Y él, muy burlesco, dijo, primeramente veo que el cáncer no se cura y que la quimioterapia no sana. Si yo un día me llegara a enfermar, yo nunca me dejaría que me hicieran quimioterapia. Prefiero morirme, porque eso es un sufrir y no cura. Y él es el que él prescribía las quimioterapias para los pacientes. Y yo me quedé con una realización con la boca abierta, porque nosotros como pueblo de Dios ya conocemos esas verdades, pero escuchar que el médico lo diga de su boca y mirar que lo que dicen es cierto y verdadero y aún van contrario a sus principios cuando se trata de un cuerpo de otro ser humano, eso pues duele, ¿no? Y es uno se siente decepcionado en el sistema que uno ha conocido. Hoy vamos a platicar de la geoterapia. Muchas personas tal vez no han conocido esa palabra, pero hemos hablado los últimos temas de la hidroterapia, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar con las geoterapias. ¿Qué es una geoterapia? El diccionario le da una definición muy, muy práctica. Se llama geoterapia a la utilización de la tierra con fines medicinales. Cuando hablamos de geoterapia, estamos hablando de utilizar la tierra como medicina para el cuerpo o como un tratamiento. Y muy interesante porque esta servidora tiene 19 años en el Evangelio y créanme, hermanos, que hasta apenas hace un año yo estoy aprendiendo lo que es hidroterapia. Nunca lo había escuchado, nunca lo había visto y ahora se está haciendo una gran revolución con lo que el Señor me ha ayudado a comprender y lo que se está compartiendo. Ahora el Señor está trayendo la geoterapia, que en mi iglesia yo nunca la había escuchado después de 19 años, pero ahora el Señor quiere instruirme, quiere instruirle a usted. ¿Por qué? Porque como dijimos en la definición, es la utilización de la tierra con fines medicinales. Vemos aquí en la palabra del Señor en Génesis 1:26 y
1:27, el Señor nos dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice en el Génesis 2:7, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida y quedó hecho el hombre un alma racional. Vemos aquí que el Señor formó al hombre, al ser humano, por medio de la tierra. Esto lo sabemos por mucho tiempo, pero hemos pensado que ¿por qué lo formó de la tierra? Si ustedes se dan cuenta, cuando hizo las estrellas, dijo, háganse las estrellas, y las estrellas existieron. Hágase toda clase de animales, y toda clase de animales existieron. Él nomás hablaba y se formaba una creación del día. Pero cuando llegó al ser humano, él con sus manos agarró el polvo de la tierra y formó al hombre y le inspiró su soplo de vida, su soplo de su espíritu. Entonces vemos que el ser humano desde la creación no es muy diferente que un ángel. El ser humano viene del barro, viene de la tierra. Entonces, como venimos del barro o de la tierra, sería por su excelencia poner atención a la geoterapia. Es interesante porque cuando yo escucho esto explicado, uno se pone a pensar, bueno, sí, Dios hizo a Adán y a Eva por medio del barro, de la tierra, y así fue el primer hombre hecho. Sin embargo, puede decir usted, yo nací del vientre de mi madre. A mí no me hicieron del barro de la tierra. Yo vine a ser procreada en el vientre de mi madre, con su sangre, con sus células. Entonces, ¿cómo podemos conectar una con la otra? Pero es un misterio de Dios. Nosotros tenemos propiedades que vienen de la tierra. Entonces, vemos aquí que la tierra está hecha para el hombre y el hombre para la tierra. Pues el hombre está hecho de la tierra y la tierra ha de volver y en la tierra vivirá en la vida futura e inmortal. De hecho, sabemos que cuando una persona muere, ¿a dónde regresa? Regresa a la tierra, se vuelve de nuevo, regresa de nuevo de donde vino originalmente. El hombre está compuesto de los mismos elementos que encontramos en la tierra. Y si alguno pone en tela de juicio los acertos de la Biblia, puede remitirse a la ciencia. La ciencia lo muestra, la ciencia le puede mostrar que nosotros venimos de los mismos elementos que la tierra tiene, pero no hace falta ir a la ciencia porque la palabra del Señor nos muestra y nos dice que venimos y fuimos creados del polvo de la tierra. Y enseña que nuestro cuerpo contiene los siguientes elementos. El cuerpo y la tierra contienen hierro, calcio, fósforo, magnesio, sodio y muchos otros minerales. O sea que los elementos que la tierra tiene, los tiene también nuestro cuerpo. Y los elementos todos que se encuentran en la tierra son muy, muy compatibles. Hablamos de compatibilidad en la tierra con el ser humano. Cuando hablamos de, por ejemplo, de las grasas animales con las grasas del ser humano, son dos elementos muy diferentes. La grasa del animal es uno, la grasa o el colesterol del ser humano es otro. Aunque las dos son grasas, no son compatibles. Pero cuando hablamos de la tierra y hablamos del ser humano, los mismos elementos son encontrados tanto en uno como en el otro. El hombre está íntimamente unido a la tierra porque fue creado o sacado de la misma y porque fue colocado en íntimo contacto con ella desde el principio, ya que estaba desnudo en el huerto del Edén, descalzo, sin casa, sin silla o sin cama. Póngase usted a pensar, ¿tenía Adán y Eva zapatos? ¿Tenían ropa? ¿Tenían cama? La respuesta es no, no y no. ¿Por qué? El Señor les podía haber dado calzado, el Señor les podía haber dado una cama,
pero ellos tenían que estar en contacto con la naturaleza, en contacto con la tierra, porque esa era parte de su salud que los ayudaba a nutrirse. El contacto del hombre con la tierra era continuo, de día y de noche, pisándola directamente, durmiendo en el suelo y bajo la bóveda celestial. Entonces vemos que al principio el Señor siempre era su plan que el ser humano fuera conectado con la tierra, porque tiene sus propiedades medicinales. Pero eso cambió con el pecado. Y ahora cuando uno ve o piensa de un agricultor, lo que uno piensa, eso es para los pobres. Sí, eso es para la gente que no es educada y no puede salir a la ciudad a tener un trabajo en una oficina. Sin embargo, mirando estos elementos, podemos venir a la conclusión que un campesino, que un agricultor trabajando en la tierra, es un hombre sano. De hecho, se ha encontrado que hay ciertas partes donde hay puro campesino que trabaja la tierra, muy raramente se encuentra la enfermedad, porque primeramente comen o consumen cosas de la tierra o trabajan siempre la agricultura con sus manos, con su sudor. Y eso, al ser un trabajo para ellos, también es un tratamiento medicinal para cuando lo tocan, cuando lo huelen, cuando caminan en él. En este principio se basa la geoterapia. Así que cuando ahora usted escuche la palabra hidroterapia, como lo hemos estudiado en el pasado, es trabajar con fomentos o con agua caliente o agua fría, pero ahora cuando usted escuche la palabra geoterapia, recuerde que es simplemente lo que viene a ser la utilización de la tierra con fines medicinales. Y hermanos, es importante saber esto, muy importante. Les platicaba la otra vez que un compañero de mi trabajo, y lo considero prudente volver a repetirlo, un compañero del trabajo está pensando regresar a Rumania porque su madre es anciana de 90 y algo años y vive sola. Y él pues no la quiere dejar sola y ella no quiere regresar para acá, pero él tiene problemas de salud y depende de la aseguranza que el trabajo le aporta. Y mencionábamos la otra semana que si él dejara el trabajo, él tendría que comprar aseguranza para poder continuar con sus medicamentos y para él y para su familia sería un aporte de $1,000 al mes. ¿Quién tiene $1,000? Cuando venga la ley dominical, cuando venga el tiempo de angustia, vamos a tener que aprender cómo trabajar con los métodos curativos del Señor. Y la geoterapia o la utilización de la tierra con fines medicinales es algo fascinante, simple y maravilloso. Razonando así, si el hombre en su origen, cuando todo era perfecto, fue puesto en contacto directo con la tierra, se deduce que esto es lo mejor para vivir sano y por tanto la tierra debe ser el mejor agente curativo para restaurarle la salud si enferma por causa de la transgresión de las leyes naturales. Hemos escuchado en el Ministerio de Curación como a la sierva del Señor menciona que una persona que tiene problemas nerviosos, problemas mentales, depresión, estrés, esquizofrenia, todo lo que tiene que ver con salud mental, ella recomienda el tratamiento. No le dice la geoterapia, pero dice póngalo a trabajar la tierra, porque al estar en contacto con la tierra, tanto en el jardín como trabajando en la agricultura, eso le va a traer un remedio a la persona con salud mental. ¿Por qué? ¿Qué es la geoterapia? La utilización de la tierra con fines medicinales. Así que algo tan simple. ¿Y quién va a pensar que una persona que tiene esquizofrenia, que tiene diferentes problemas mentales, que simplemente a trabajar la agricultura, a trabajar el campo, va a encontrar la cura mental?
Pero recordemos que Adán y Eva fueron creados del polvo de la tierra y usted y yo tenemos los mismos elementos que se encuentran en la tierra, como el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio y muchos otros elementos que no hemos mencionado. Naturalmente, después de miles de años de pecado, de la transgresión de las leyes de Dios, tanto físicas como morales, la naturaleza del hombre está tan decaída y desnaturalizada que si volviera a vivir como vivía al principio, no lo resistiría, porque estamos tan acostumbrados a estar en un sistema moderno. Ahora, ¿quién camina descalzo? Tenemos tantos zapatos de diferentes clases, de moda, tacón alto, botas, diferentes sandalias, que a la gente se le haría muy difícil caminar descalzo en la tierra. Por eso sería muy difícil si volviéramos a regresar a nuestros antepasados que, como Adán y Eva, que caminaban descalzos en el jardín del Edén. Lo bueno le haría daño, así como al alcohólico se siente mal con el agua, que es lo más natural e inofensivo, porque por tanto tiempo ha abusado su sistema con el alcohol, que ahora cuando toma agua le hace daño. Esto me recuerda a una paciente que nos ha llegado, que tiene un cáncer en el cerebro, y le pusimos con hacer una desintoxicación, primeramente, como una de las bases, como también la barroterapia, la geoterapia y la alimentación. Pero en su primer día me dijo, cuando regresé de mi caminata, antes de hacer mi hidroterapia, me dio una punzada de cabeza bien fuerte que nunca lo había experimentado. Ahora, ¿qué fue lo que le dio el dolor de cabeza? ¿Fue la cebolla? ¿Fue el apio? ¿Fue tal vez la lechuga? ¿Será el limón o el ajo? Simplemente, como dice aquí, que lo bueno le haría daño, así como el alcohólico está acostumbrado tanto al alcohol que al tomar agua le hace daño. Entonces, esta paciente, como no está acostumbrada a estar sin sus alimentos, sin su café, sin su soda, sin su comida que tiene tantos químicos, simplemente con un día de quitar todas esas cosas y ponerla en un día de crudo, que era su primer día de tratamiento, su sistema se fue en una crisis curativa. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me has quitado mis adictivos? Entonces vemos aquí que si nosotros regresaríamos como Adán y Eva a caminar descalzos en la tierra, se nos haría un poco difícil al principio. Aunque es básico tener buenos principios, es importantísimo saber cómo aplicarlos, teniendo en cuenta el tiempo en que vivimos y la condición en que se encuentra la raza humana. Nosotros ya no tenemos la misma naturaleza que Adán tenía, ni el clima en que vivimos es el mismo en el Edén. Y las plantas no poseen la misma virtud que al principio. No obstante, es importantísimo conocer las normas que fueron establecidas en el principio para conformar en lo posible nuestra vida a la naturaleza y ser beneficiados por ellas. Aquí vamos a dejar la introducción de este día. Para la siguiente semana que nos toca participación, entraremos en los tratamientos de la geoterapia. ¿Cómo podemos empezar un tratamiento y cómo hacerlo? Porque al principio, simplemente con 5 minutitos de trabajar con la geoterapia, se va a hacer difícil porque el cuerpo no está acostumbrado. Pero así como la persona que no está acostumbrada a caminar o a correr, queda dolorido o se cansa después de un corto lapso de tiempo, pero con el tiempo, con la práctica, puede ir expandiendo su distancia, que corre o camina. Igualmente, cuando nosotros empecemos a practicar, trabajar con la tierra, utilizándola de una manera con fines medicinales, al principio se nos va a hacer difícil, pero con el tiempo, con la práctica, vamos a poder aportar un poco largo de tiempo de tratamiento. Así que recordemos que la geoterapia es un tratamiento natural
y vamos a continuar con nuestra lección la siguiente semana, un tratamiento tan poderoso. ¿Cuánto cuesta esto, hermanos? Dígame usted, $1,000 como la cobertura de aseguranza de mi compañero? No, hermanos, es gratis. Y eso es disponible tanto al pobre como al rico. Recordando que venimos a la tierra desde Adán y Eva. Cuando muéramos, regresaremos a la tierra, y recordando que el hombre está compuesto de los mismos elementos de la tierra, como el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio y el sodio. Oremos. Padre Celestial, usted es tan grande y tan maravilloso, y su método curativo tan sencillo y tan práctico. Le pedimos, Señor, que nos dé hambre de querer aprender más de esta manera que usted cura, porque usted no se equivoca. Ayúdenos a ser como Moisés. Moisés tenía mucha información, pero le estorbaba para poder conocer sus caminos. Nosotros tenemos mucha información como el mundo cura, pero tenemos que hacer una limpieza, un reavivamiento, una reforma, es aprender y volver a aprender los métodos curativos del Señor. Le pedimos que tenga paciencia con nosotros, que nos dé sabiduría, entendimiento y inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.